Bueno, hoy vamos a ver infecciones exantemáticas. Mm, Y vamos a empezar por escarlatina. En cuanto a la etiología de escarlatina, esta va a ser una enfermedad infectocontagiosa que va a ser causada por Streptococcus pyogenes o por el estreptococo betamolítico del grupo A. En cuanto a su epidemiología, va a afectar a niños mayores de 3 años y esta se va a caracterizar por un proceso febril de inicio súbito que va a estar acompañado de malestar general y un exantema puntiforme rojo palpable, y este va a predominar en tronco y extremidades. Además, aquí pues el contagio va a depender del grado de contacto que se tenga con la persona. Entre más contacto, pues más riesgo hay de contagio. Este también se suele relacionar con el hacinamiento, con los colegios, en campos militares y en guarderías. Aquí pues llega a causar menos del 1% de las muertes porque se implementaron los antibióticos y demostraban ser efectivos. El periodo de incubación va a ser de 12 horas hasta 7 días, y pues hay un periodo de mayor contagiosidad de la escarlatina, que es durante la fase aguda de la enfermedad y antes de recibir los antibióticos. Aquí pues también cabe mencionar que pues este es por una faringoamigdalitis más cuidada, es como una complicación, y pues la forma de contagio se va a transmitir de persona a persona pues por partículas de aerosol del tracto respiratorio. Ahora, el cuadro clínico, aquí pues la escarlatina va a iniciar después de un periodo de incubación de 12 horas, como había mencionado antes. Y pues va a iniciar como una infección, sobre todo en faringe, y en raras ocasiones se va a poner en la piel antes de que se desarrolle como tal. Aquí pues un 10% de los pacientes, como ya había mencionado que es complicación, presenta una faringoamigdalitis, y pues de aquí se va a desarrollar la misma escarlatina. El comienzo va a ser agudo y se caracteriza con escalofríos, fiebre, vómito, cefalea y un estado tóxico. Sin embargo, en bastantes casos, los pacientes pueden presentar síntomas leves, y pues también en algunos individuos se va a presentar dolor abdominal que puede llegar a simular un proceso quirúrgico. Después de 12 o 48 horas de que va del inicio agudo, se va a presentar un exantema característico que es de color rojo, punteado, finamente papuloso, que palidece con la digitopresión. Y en algunos pacientes este exantema es más palpable que visible, y pues al tacto se va a percibir como una lija gruesa. Aquí en cuanto a la aparición, va a aparecer primero en, en, en las axilas, en las ingles y en el cuello, y después se va a generalizar en las siguientes 24 horas a la aparición. En cuanto a la cara, el exantema no va a ser punteado y se va a localizar frecuentemente en la frente y en las mejillas, dejando una zona de blanqueo que va a ser alrededor de la boca. Y en ocasiones van a aparecer petequias como resultado de la fragilidad capilar. Aquí también en los pliegues profundos van a existir zonas de hiperpigmentación que no van a palidecer con la digitopresión. Y después de todo este proceso, al final de la primera semana va a iniciar un proceso de descamación, en cuanto se empieza con la cara y se va a continuar con el tronco y las extremidades. Este proceso pues va a durar entre 1 y 6 semanas. Y en cuanto a la fiebre, se va a presentar de manera súbita y va a llegar entre los 39 y los 40 grados al segundo día, y va a ceder entre el quinto y el séptimo en pacientes que no van a recibir tratamiento, o en pacientes que reciben tratamiento entre las 12 y las 24 horas, obviamente pues si el tratamiento es adecuado. Además de estos síntomas que son como generales, puede aparecer una triada que incluye el exudado amigdalino blanco, blanco grisáceo, odinofagia y dolor a la palpación de los ganglios cervicales anteriores. Aquí también la lengua se puede
visualizar edematosa, va a tener papilas prominentes y un aspecto como de fresa. Y el paladar blando y la úvula pueden igual estar edematosos, enrojecidos y en ocasiones pues estos pueden presentar petequias. En cuanto al diagnóstico, pues básicamente es un cuadro clínico y en cuanto a los laboratorios, pues se va a llevar al aislamiento de Streptococcus pyogenes en un cultivo. Bueno, este cultivo se realiza con un exudado faríngeo o también se van a presentar o se va a dar el diagnóstico con una prueba rápida basada en el reconocimiento de carbohidratos de la pared bacteriana. Y en cuanto a una biometría hemática, pues aquí se van a presentar leucocitosis y neutrofilia. En cuanto al tratamiento, pues aquí en general los objetivos del tratamiento con antibióticos van a ser la prevención de secuelas o complicaciones no supurativas y las complicaciones supurativas. Aquí también pues se busca reducir la transmisión y acortar la duración de la enfermedad. Y hasta el momento, pero no creo, se muestra una sensibilidad a las penicilinas y pues por obvias razones este es el tratamiento de elección, aunque pues las penicilinas se deben administrar por vía oral. En esta enfermedad se recomienda que sea por vía parenteral o con una inyección intramuscular de benzatilpenicilina. Aquí pues esta va a estar combinada con sódica cristalina y procaínica y pues esta va a ser de acción prolongada. En cuanto a los niños menores de 27 kilogramos, se les da 600,000 unidades y 1,200,000 unidades en mayores de 27 kilos en una única dosis. Ahora, en pacientes con alergias no anafilácticas a la penicilina, se pueden usar las cefalosporinas de primera generación y eritromicina, en este caso, pues son 40 miligramos kilogramos día y se va a repartir en 4 tomas. O en cuanto hay una alergia a la penicilina que es anafiláctica, se recomienda la clindamicina de 30 miligramos kilo por día. De igual forma, se va a repartir en 4 tomas. Ahora, en cuanto los pacientes presentan escarlatina grave, se va a recibir igual la penicilina cristalina intravenosa. Aquí son 400,000 unidades kilogramos por día. Aquí pues igual se menciona que hay una resistencia a las tetraciclinas y no se van a utilizar pues para el manejo de la escarlatina. Aquí también las sulfas tampoco deben prescribirse, ya que son incapaces de erradicar como tal el estreptococo de la faringe y es esperable que la fiebre ceda después de las 24 horas del inicio del antibiótico. En cuanto a las complicaciones que les mencionaba, pues aquí el antibiótico evita las no supurativas y las supurativas. Y las complicaciones son, en cuanto a las no supurativas, la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Y las supurativas es un absceso periamigdalino, neumonía y meningitis. Ahora, pues, en cuanto a la rubiola, que es el siguiente, esta pues va a ser una enfermedad exantemática transmisible pero benigna. La etiología pues va a ser causada por el virus de la rubiola, que es miembro del género Rubivirus. Y pues aquí los humanos son los únicos huéspedes naturales de este virus. En cuanto a la epidemiología, pues el virus de la rubiola se va a transmitir de persona a persona. Y aquí, bueno, como ya dije, porque el humano es el único huésped, aquí la infección pues se puede adquirir de un paciente asintomático o de un individuo que va a eliminar el virus durante el periodo de incubación. Este periodo suele ser de 14 a 21 días después de la exposición de una persona con rubéola.
Bueno, actualmente aquí en México se considera como libre de esta enfermedad debido a las vacunas. Y pues la enfermedad tiene una incidencia máxima entre los 5 y los 9 años, que pues a partir de esta misma vacunación se modificó y actualmente es más frecuente en personas mayores de 20 años. En cuanto a la forma de contagio, como ya había dicho, se transmite de persona a persona y pues también por partículas de aerosol del tracto respiratorio. Ahora el cuadro clínico pues va a presentar una fase prodrómica. En esta fase, pues los síntomas prodrómicos son como más inusuales en niños pequeños, pero también son comunes en adolescentes y en adultos. Aquí, pues, los signos y síntomas suelen aparecer entre el primer y el quinto día antes del inicio de las erupciones. Aquí, pues, se va a presentar dolor ocular en movimientos laterales y ascendentes, también conjuntivitis, odinofagia, cefalea, ataque al estado general, fiebre, coriza, hiporexia, anorexia y náuseas. También se puede presentar linfadenopatía en ganglios linfáticos atrales y suboccipitales, bueno, en los posteriores, y se va a presentar el signo de Forchheimer, que es un enantema visualizado como pequeñas lesiones de color rojizo en la garganta o lesiones hemorrágicas en el paladar blando. Aquí se ha observado que pues, el 20% de los pacientes con rubiola durante el periodo prodrómico pueden presentarse, se les puede presentar el exantema que, que, que es, digámoslo así, el que se presenta durante la fase inicial, no en el prodrómico. Ahora, en cuanto a este exantema, pues este va a consistir en una erupción maculopapular que es color rosada y este va a variar en tamaño de 1 a 4 milímetros aproximadamente. La erupción en adultos puede ser bastante pruriginosa y el curso típico pues va a iniciar como en la cara y luego al cuello y después va a tener una extensión centrífuga hacia el tronco y luego a las extremidades. Y este pues en 24 horas bueno, se presenta y ya después comienza a desvanecerse, igual desde la cara para el segundo día y desaparece por completo del cuerpo al tercer día. Y pues la fiebre generalmente no va a superar los 38.5 grados y los ganglios linfáticos auriculares y suboccipitales pueden aumentar de tamaño y ser un poco dolorosos. En cuanto a las complicaciones, pues la artralgia y la artritis son las más comunes de la rubiola en adolescentes y en adultos, y pues estas se llegan a presentar en 1/3 de los casos. Las mujeres son afectadas de 4 a 5 veces más frecuente que los hombres, y pues aquí en cuanto a estas complicaciones, los dedos, las muñecas, las rodillas y los tobillos son los más afectados. Aquí estas se pueden deber por un derrame articular asociado, bueno, sí, un derrame articular asociado y se pueden prolongar los síntomas hasta por 2 semanas. Aquí la artralgia va a comenzar con el inicio de la erupción y va a desaparecer sin secuelas dentro de los 2 a 30 días posteriores. Hay veces que se llega a presentar trombocitopenia, pero es muy rara y se va a presentar en 1 de cada 3,000 casos, afectando más a los niños y siendo más frecuentes en género de niñas. Y pues es de curso autolimitado, aunque pues puede durar varios meses y ocasionalmente puede manifestarse como púrpura. También se puede presentar encefalitis, que es la complicación más rara y frecuente, más rara y sí, más rara que se presenta en unos 5,000 casos y se observa de 2 a 4 días después del inicio de la erupción. Y aunque en algunos casos puede retrasarse como una semana, pero usualmente sí se presenta. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser clínico y se pueden hacer pruebas confirmatorias, como es el aislamiento del virus, que es por la PCR. Esta PCR pues puede ser en orina o en exudado faríngeo y también puede ser la demostración de anticuerpos específicos de la rubiola, que es IgG e IgM, y de acuerdo, pues, bueno, esta última se va a hacer de acuerdo con las técnicas que se tengan en la institución.
El tratamiento está enfocado en los síntomas, ya que pues no hay ningún fármaco antiviral específico. También se recomiendan baños coloides y los antihistamínicos para utilizarse en casos de comezón. Y para casos complicados, el manejo va a depender de la afección que ésta tenga. Para la artritis severa, que va a afectar a las articulaciones que soportan el peso y que pues son fundamentales para el reposo, están recomendados los AINES. eh, los corticosteroides definitivamente no están indicados. Y en los pacientes con encefalitis, el manejo debe ser hospitalario, cuidando estrechamente el estado de hidratación. La trombocitopenia suele ser autolimitada, pero si esta es severa, puede considerarse el uso de inmunoglobulina intravenosa. Y pues la esplenectomía pues no está indicada tampoco. En cuanto a la prevención, pues está la aplicación de la vacuna, que es la triple viral, y pues como sabemos, esta se debe aplicar al primer año y a los 6 años. Ahora está la varicela, y pues la varicela en cuanto a su etiología no siempre va a ser benigna y pues también es muy contagiosa. La va a causar el virus del herpes virus varicelae o herpes zóster, que se va a manifestar por un periodo prodrómico leve y un exantema pruriginoso que consiste en la aparición de maculopápulas y vesículas con formación de costra en casi todas las regiones. En cuanto a la epidemiología, pues la varicela es más frecuente en la niñez, con predominio en la edad escolar, pero puede presentarse en la edad adulta con mayor gravedad del cuadro clínico. En cuanto a la edad adulta, pues las erupciones suelen ser extensas y en ocasiones como complicación puede presentarse una neumonía, que esto pues, aumenta la tasa de mortalidad. Aquí tiene una máxima incidencia en otoño y en invierno, y el periodo de incubación es de 11 a 21 días con un promedio de 13 a 17. La forma de contagio pues se va a transmitir por vía aérea y por contacto directo a través de gotas de saliva de un paciente infectado. O, bueno, aquí no se descartan pues igual las manos o las vestimentas, y se ha comprobado que hay transmisión al recibir sangre de un donador en periodo de incubación. En cuanto al cuadro clínico, el periodo de contagiosidad es en forma ordinaria y es de 3 días antes de la aparición del exantema o hasta 6 o 7 días, pero es más común cuando es 3 días. Aquí se deja de ser contagiosa cuando las vesículas empiezan a cicatrizar. Y en los pacientes con alteraciones en su respuesta inmunitaria, la contagiosidad puede persistir por más tiempo, así como el aspecto agudo de las lesiones. En los niños el exantema y los síntomas generales suelen presentarse de manera simultánea. En cuanto a los adolescentes y los adultos, la erupción puede seguir a un periodo prodrómico de un par de días y pues se suele presentar fiebre, cefalea, malestar general, y pues en las maculopápulas se presenta comezón. Aquí, pues como ya les había mencionado, la característica clínica más notable es la lesión en la piel, ya que pues se presenta con rapidez, se va a transformar de modo sucesivo a una mácula, luego una pápula, luego una vesícula, para terminar siendo una costra. Y aquí puede ocurrir esta transición en un periodo de 24 horas. La lesión vesiculosa va a estar característica sí, bueno, es característica ya que se sitúa de manera superficial en la piel y se rompe con gran facilidad y tiene un aspecto de gota de rocío. Otras características típicas de la enfermedad son la presentación de lesiones en brotes o afectación en tronco, cuero cabelludo y extremidades con una distribución centrípeta. Aquí pues van a predominar las lesiones en el tronco, pero el exantema es más profuso en la porción proximal de las extremidades que en las partes distales. La fiebre pues va a estar acompañada durante toda la enfermedad, pero va a tener un punto máximo cuando se termine el exantema. También puede acompañarse de síntomas generales y hay muchas veces que el que más se presenta y también resulta ser molesto es el prurido. Y también hay casos poco comunes en varicela como
que se acompañen de erupciones generalizadas extensas con hemorragia en las vesículas, manchas petequiales y equimosis en la piel. En cuanto al periodo neonatal, se puede ser por una infección congénita o adquirida al nacimiento, puede ser benigna o no complicada, pero en algunos casos, pues igual aumenta la mortalidad. Y aquí, pues, esta mortalidad aumenta cuando las lesiones ya están diseminadas de manera amplia en todos los órganos. Y el diagnóstico se va a basar en el cuadro clínico, en la reacción de la cadena polimerasa, que es la PCR, en una inmunofluorescencia de anticuerpos directos, cultivos virales y una serología. En cuanto al tratamiento, va a ser inespecífico y va a incluir bueno, el inespecífico incluye un corte y limpieza de uñas, así como el aseo personal para prevenir infecciones secundarias producidas por el rascado. También pueden usarse lociones antipruriginosas o antihistamínicas o aciclovir tópico. Aquí pues solo están indicados los antimicrobianos cuando hay evidencia clínica indudable de una infección bacteriana secundaria. Aquí también, pues, el aciclovir es efectivo en el tratamiento de la varicela y sobre todo, pues, en pacientes de alto riesgo, que son mayores de 12 años o inmunocomprometidos. Y este medicamento es suministrado por vía oral en las primeras 24 horas que aparece el exantema y va a disminuir la duración, la magnitud de la fiebre y además del número y duración de las lesiones de la piel. Y aquí pues se va a recomendar el acetaminofén para el control de la fiebre. En cuanto a las complicaciones, pues aquí se pueden presentar infecciones bacterianas de la piel o de los tejidos blandos en niños. Se puede llegar a presentar neumonía, infección o inflamación del cerebro, como es la encefalitis y la ataxia cerebelosa, problemas de sangrado, infecciones en el torrente sanguíneo, que pues es la septicemia, se puede presentar deshidratación y síndrome de Reye. Este último, pues, por la cantidad de acetaminofén que se puede llegar a consumir en los niños. Ahora, pues, vamos con sarampión. Aquí, pues, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas con una tasa de infección cercana al 90% de los contactos. Aquí, pues, son muy susceptibles. Aquí puede afectar a personas de todas las edades, a pesar de ser considerada principalmente una enfermedad infantil. La etiología, pues, es causada por el virus del sarampión, un virus que es de RNA de cadena negativa, de la familia Paramyxoviridae, y pues los humanos son los anfitriones naturales del virus. La forma de contagio, pues, se va a transmitir al toser o estornudar o a través del contacto personal cercano o el contacto directo con las secreciones. En cuanto a su epidemiología, se va a considerar una enfermedad de la niñez, pero puede aparecer en cualquier edad, sobre todo pues en individuos no vacunados o parcialmente vacunados. El sarampión pues va a afectar a 30 millones de niños al año y causa 1 millón de muertes. Y a veces puede causar ceguera, aquí pues con una incidencia de 15,000 a 60,000 casos por año y pues no se inclina o no tiene predilección hacia hombres o hacia mujeres. El cuadro clínico, pues, va a tener un periodo de incubación desde la exposición hasta la aparición de los síntomas, que varía entre 7 a 14 días con un promedio de 10 a 12. Aquí, pues, van a ser contagiosos durante el periodo de 3 a 5 días antes de la aparición de la erupción y hasta 4 días después de la misma aparición de la erupción. Por otro lado, los individuos inmunocomprometidos pueden ser contagiosos durante toda la enfermedad. Pues también se presenta una fase prodrómica y el primer signo del sarampión pues es fiebre alta mayor a los 40 grados centígrados. Esta suele durar de 4 a 7 días. En esta fase prodrómica está marcada por malestar general, fiebre, anorexia y la tríada clásica que es conjuntivitis, tos y coriza. También se le pueden asociar otros síntomas como es la fotofobia, edema periorbital y mialgias. Después de este periodo prodrómico inicia
la fase inicial, valga la redundancia, se presenta el enantema, que es característico, que pues, van a ser erupciones de membranas mucosas, que generalmente va a aparecer de 2 a 4 días después del inicio del prodromo y dura de 3 a 5 días. Estas manchas pequeñas se conocen como manchas de Koplik, se pueden ver dentro de las mejillas durante esta etapa temprana. El exantema aparece generalmente 1 o 2 días después de la aparición de las manchas de Koplik, que se pueden asociar con prurito leve, y en promedio la erupción se va a desarrollar aproximadamente de 14 días después de la exposición, comenzando en la cara, en la parte superior del cuello, y se va a extender hacia las extremidades. Los pacientes inmunocomprometidos pueden no desarrollar estas erupciones. Después están las complicaciones, pues aquí la mayoría de las complicaciones se va a producir porque el virus suprime la respuesta inmunitaria del huésped, lo que va a dar como resultado una reactivación de infecciones latentes o una sobreinfección por un patógeno bacteriano. Las complicaciones son más comunes en personas mayores de 5 años, menores de 5 años, perdón, o mayores de 20 años. Los niños y los adultos inmunocomprometidos tienen un mayor riesgo a padecer infecciones graves o sobreinfecciones, y en consecuencia, pues la complicación más frecuente es la neumonía. Aquí también se puede observar derrame pleural, linfadenopatía iliar, hepatoesplenomegalia, hiperestesia o parestesia. Las complicaciones infecciosas comunes incluyen otitis media, neumonitis intersticial, bronconeumonía, laringotraqueobronquitis, exacerbación de la tuberculosis, encefalomielitis, puede haber diarrea, sinusitis, estomatitis, hepatitis subclínica y queratitis, y pues esta última puede llegar a conducir la ceguera. En cuanto a las complicaciones raras que incluye el sarampión, puede presentarse sarampión hemorrágico, púrpura fulminante, hepatitis, coagulación intravascular diseminada, panencefalitis, eh, panencefalitis esclerosante subaguda, trombocitopenia, apendicitis, ileocolitis, pericarditis, miocarditis, pancreatitis aguda e hipocalemia. Y durante el proceso agudo, pues también se puede presentar una hepatitis transitoria. En cuanto al diagnóstico, pues aunque este es generalmente clínico, la identificación del virus con confirmaciones de diagnóstico son necesarias para fines epidemiológicos, y pues la confirmación es por medio del laboratorio, y esta se logra con pruebas serológicas para los anticuerpos de inmunoglobulinas G y las M. También está el aislamiento del virus y la reacción de la cadena polimerasa con transcriptasa inversa, que es la RT-PCR. En cuanto al tratamiento del sarampión, es esencialmente con medidas generales, como son mantener adecuada hidratación y, en casos necesarios, rehidratación intravenosa, o en casos de complicación con diarrea o vómito. También debe considerarse la administración de vitamina A. La profilaxis posterior a la exposición debe considerarse en en personas no vacunadas. La hospitalización puede estar indicada para el tratamiento de las complicaciones. Las infecciones secundarias como la otitis, la neumonía, se deben tratar con antibióticos, y pues todos los pacientes con infecciones complicadas como la encefalomielitis deben hospitalizarse. En cuanto a la prevención, pues en México ya sabemos que es la inmunización contra el virus del sarampión, y se administra de forma rutinaria en la misma vacuna, que es la triple viral, junto con la rubiola y la parotiditis, y esta se tiene que usar al año de edad y a los 6 años igual. Y esta vacuna suele ser preventiva si se administra dentro de los 3 días siguientes a la exposición. Y otra que vamos a ver es el exantema súbito o rociola, que también se le puede conocer como sexta enfermedad. La siguiente, Dani, por favor. Y pues los agentes son los virus de herpes humano 6A, 6B y el 7. La mayoría de los casos son por el 6B.
Y estos virus son los únicos miembros del género Roseolovirus. Y algunos datos de su epidemiología es que casi todos los niños tienen una primoinfección con el serotipo 6B por la pérdida de anticuerpos maternos los primeros 6 meses de la vida. La enfermedad se va a producir entre los 6 o los 9 años y esta es esporádica, se puede adquirir por gotitas respiratorias y si el caso fuera congénito, pues se adquirió la infección a través de mecanismos transplacentarios o también de integración cromosómica. De su patogenia, pues se da la primoinfección, se da un periodo de viremia que va a infectar a varios tipos de células y especialmente hay apoptosis de los linfocitos T. Después del periodo de primoinfección y de viremia hay un periodo de latencia o de persistencia de por vida y el serotipo 6 es el que tiene un estado verdadero de latencia viral en los monocitos y los macrófagos. Y el 6 y el 7 persisten en glándulas salivales y también en pruebas de líquido cefalorraquídeo se ha encontrado ADN de los virus. Dentro de sus manifestaciones clínicas, pues esta es una enfermedad aguda autolimitada de la lactancia y de la primaria infancia. Se caracteriza por fiebre alta que puede llegar hasta los 39.7 grados y puede acompañarse de irritabilidad. La fiebre se resuelve después de 72 horas y conforme va avanzando el tiempo va disminuyendo. Después aparece un exantema morbiliforme de color rosa o ligeramente enrojecido. Este es no pruriginoso y puede medir de 2 a 3 milímetros y aparece en el tronco. También a la exploración, si uno aplica digitopresión, el exantema se puede blanquear. También el exantema dura de 1 a 3 días y este es evanescente, por lo que a veces es un poco difícil diagnosticarle porque solo es visible por algunas pocas horas y va desde el tronco, se puede extender a cara y extremidades. Puede haber signos asociados como la congestión leve de faringe, de conjuntiva palpebral o del tímpano y también puede haber molestias gastrointestinales. También pudiera haber puntos de Nagayama, que son úlceras en la unión óvulo-palatoglosa. Y pues del diagnóstico, como ya vemos, casi todos tienen una primoinfección. Y bueno, eso ya se los había dicho. Y de los hallazgos de laboratorio, puede haber leucocitos de 8.9 por milímetro cúbico de linfocitos de neutrófilos. También pudiera haber linfocitos atípicos y las transaminasas pudieran elevarse. Y en pacientes que tuvieran encefalitis se debe estudiar el líquido cefalorraquídeo porque ahí también se ha encontrado ADN del virus. Y pues el cultivo viral es la prueba de referencia para documentar que el virus se está replicando, pero este estudio es caro y solo está aprobado para investigación. Entonces, ya en clínica se puede usar un PCR de líquidos acelulares, que es el plasma, también con uso de la transaminasa reversa en muestras de células mononucleares de sangre periférica, o hay métodos serológicos en suero o plasma, que pudiera ser ELISA, análisis de neutralización o de inmunotransferencia. Pero los métodos serológicos no son fiables para detectar una reactivación y tampoco sirven para diferenciar entre serotipos A y B. Y pues si hubiera ausencia de la inmunoglobulina G en un lactante mayor de 6 meses, pero se comprobara la presencia de replicación del virus, esta es evidencia sólida que es una primoinfección. Y pues debemos hacer diagnóstico diferencial con sarampión, rubiola, infecciones por enterovirus y reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Dentro de las complicaciones, la más común es una crisis comicial, así como en roceola por roceola o por una primoinfección. También pudiera complicarse haciendo encefalitis, desmielinización diseminada aguda, encefalitis autoinmunitaria, cerebritis aguda, hepatitis o miocarditis. Y a largo plazo pudieran haber trastornos del desarrollo o con rasgos pseudoautistas.
Y también existen casos de un síndrome específico que es la encefalitis límbica aguda post-trasplante, en el que hay disfunción de la memoria a corto plazo, confusión e insomnio con crisis comiciales clínicas o diagnosticada mediante la electroencefalografía. Y el tratamiento es sintomático y también debe haber una hidratación adecuada. Se puede tratar al paciente con antipiréticos y algunos antivirales que se pueden usar son el ganciclovir, foscarnet o el cidofovir, pero son útiles en casos inusuales o graves y no se deben usar en casos rutinarios. El pronóstico pues es bueno porque es una enfermedad autolimitada con recuperación completa y casi nunca hay secuelas. Y pues no hay eh, formas para la prevención porque es una infección generalizada y pues no se puede interrumpir el contagio de un paciente a otro. El siguiente es el eritema infeccioso o parvovirus humano B19, que también se conoce como quinta enfermedad. Esta pues empieza con un pródromo de síntomas leves de tipo gripa, seguidos por en una semana por lesiones rojo intenso, maculopapulares, que después se unen en la cara con apariencia de mejillas abofeteadas. La primera fase es la rubefacción facial eritematosa, donde se ven las mejillas así. Ay, anterior, Dani, por Sí, 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 un segundito. favor. Y la segunda fase es donde el exantema se va a extender con rapidez o de forma simultánea a tronco y a las zonas proximales de las extremidades como un eritema macular difuso. Y una tercera fase es cuando hay un aclaramiento central de las lesiones maculares y esto va a darle al exantema un aspecto reticulado en encaje y este va a respetar palmas y plantas y va a ser más notorio en las superficies de extensión. Otros datos del exantema es que se va a extender a la frente, a barbilla, a la parte posterior de las orejas y después a las superficies extensoras, a tronco, cuello y a nalgas. No hay una afección circunmoral, palmar y plantar. Y pues ya les había comentado que en la tercera fase hay una claridad central y este exantema puede recurrir con irritación, con calor, a la luz solar o si el paciente está estresado y puede aparecer y reaparecer de 1 a 3 semanas. Y otras manifestaciones son la artropatía, que se presenta en un 10% de los casos, y estos son manifestaciones como artritis o artralgia que pueden aparecer de forma aislada o que se asocien con otras manifestaciones. Es más frecuente en adolescentes o en adultos, afecta más a las mujeres y puede ir las manifestaciones desde una poliartralgia difusa con rigidez matinal o hasta una artritis franca. Las articulaciones que son más frecuentemente afectadas son las manos, muñecas, rodillas y tobillos. Es una artropatía autolimitada y resuelve sola antes de 2 o de 4 semanas. También pudieran pasar por una crisis aplásica transitoria, que es causada por una parada transitoria de la eritropoiesis y también por una reticulocitopenia absoluta. Hay fiebre, malestar general, letargo y síntomas y signos de anemia profunda como palidez, taquicardia y taquipnea. Pero la crisis coincide con el mismo periodo de viremia, entonces acaba el periodo de viremia y la crisis remite. También hay pacientes que tienen miocarditis, más en fetos, en lactantes, en niños y muy pocos adultos.
Se ha encontrado ADN en el tejido del virus, en el tejido cardíaco, y la evolución es variable. Hay pacientes que se recuperan completamente y otros que pueden presentar miocardiopatía crónica o una parada cardíaca mortal. En pacientes inmunodeprimidos, pues ellos tienen más riesgo de infecciones crónicas. Su manifestación más frecuente es una anemia crónica también, y ellos pueden llegar a desarrollar neutrocitopenia, trombocitopenia, mielosupresión completa o aplasia eritrocítica pura. En casos de que se hayan infectado en el periodo fetal, pues es por una primoinfección materna que puede causar hidros fetal no inmunitario y muerte fetal intrauterina. Y este es causado porque el virus va a inducir una aplasia eritrocitaria durante la fracción eritroide fetal, que va a causar una anemia intensa, insuficiencia cardíaca y el hidros fetal. La mayoría pueden nacer a término con normalidad y algunos pueden volverse a infectar en periodo postnatal, puede ser crónica o persistente, y algunos casos se relacionan con lesiones óseas. También hay poquitas manifestaciones cutáneas, que son erupciones cutáneas atípicas, que son de naturaleza petequial o purpúrica. Puede haber también signos de vasculitis y hay un síndrome específico que se puede presentar, que es el síndrome papuloso purpúrico en guantes y calcetines. Y este síndrome se caracteriza por presentar fiebre, prurito y edema y eritema doloroso en zonas distales de las extremidades. Aparecen petequias acras y lesiones orales. Y este igual es pues un exantema autolimitado y resuelve en pocas semanas. El diagnóstico pues está basado en la clínica, pero también se pudieran realizar pruebas de anticuerpos con IgM e IgG. La IgM son los primeros que aparecen con rapidez y pueden persistir por 6 u 8 semanas, y es el marcador de infección reciente o de infección aguda. La IgG es el marcador para infección pasada o que ya se ha logrado un estado de inmunidad. También una seroconversión de esta inmunoglobulina en muestras pareadas va a confirmar una infección reciente, y en casos de que hubiera una IgG presente pero no una IgM, este no puede ser un diagnóstico de infección reciente. Los anticuerpos no son fiables para pacientes inmunodeprimidos, por eso se debe confirmar el diagnóstico con PCR o con métodos de hibridación con ácido nucleico. Y pues dentro de los diagnósticos diferenciales, pues hay que considerar la inmunización contra sarampión y rubiola, eh, con exantema por lupus eritematoso o con exantemas de infección por enterovirus o de escarlatina, reacciones farmacológicas o artritis posinfecciosa. Y pues para el tratamiento hay que recordar que el paciente está virémico y es contagioso antes del exantema, pero no después de que éste inició. Y pues la enfermedad es benigna en individuos inmunocompetentes. Y si hubiera una crisis aplásica, pues se puede tratar con transfusiones. Si hubiera anemia o una aplasia prolongada, se pueden administrar dosis elevadas de inmunoglobulina intravenosa que van a suprimir la viremia y presentan un buen resultado en recuperación medular los pacientes después de la dosis. La dosis es de 400 miligramos por kilogramo por día por 5 días, y esta dosis se puede ir ajustando según la respuesta que vaya presentándose. Y la anemia y el hidrops pues igual se tratan con transfusiones. Se puede complicar con artralgias o artritis, más frecuente en adolescentes y adultos, que pueden persistir después de una resolución. También puede haber púrpura trombocitopénica, meningitis aséptica, encefalitis o neuropatía. Si el paciente tuviera drepanocytosis, esta se puede agravar y también puede desarrollar un síndrome hemofagocítico. En pacientes inmunocompetentes el aislamiento no sirve porque cuando aparece el exantema, pues el paciente ya no es contagioso. Y en pacientes que tuvieran aplasia eritrocitaria, el periodo de viremia es más largo y más intenso, y a ellos sí se les recomienda que se aíslen por lo menos una semana o hasta que desaparezca la fiebre.
Y pues ya esas fueron de las exantemáticas y el siguiente tema es la dermatitis atópica. Que es una enfermedad cutánea crónica en recaídas más común. Se presenta del 10 al 30% en los niños en todo el mundo y es frecuente en familias con enfermedades atópicas. Los lactantes con dermatitis atópica tienen predisposición a desarrollar una marcha atópica que se compone de alergia alimentaria, de rinitis alérgica y o de asma. Y pues la dermatitis atópica es un trastorno génico complejo que da lugar a un defecto de la barrera cutánea, una disminución de las respuestas inmunitarias innatas y una exageración de la respuesta inmune adaptativa a los alérgenos ambientales y a los microorganismos, y esto va a conducir a una inflamación cutánea crónica. Pues al estudio citopatológico se halla esponjiosis o edema intracelular acentuado de la dermis, porque es una respuesta cutánea inmune tipo 2. También se pudiera observar infiltrado perivenular o inflamatorio acentuado de linfocitos T con monocitos y macrófagos ocasionales en casos agudos. Lo más característico es una epidermis hiperplástica con hiperkeratosis y mínima esponjiosis. Y pues las células de Langerhans son las que portan en su mayoría la inmunoglobulina E que va a mediar el tipo de respuesta inmune. Dentro de su patogenia, pues se asocia con múltiples fenotipos y endotipos, que en el periodo clínico pues se puede estar presentando al mismo tiempo cualquiera de estos, y hay eczemas típicos, tópicos y atópicos, perdón, y los dos van a ser mediados por la inmunoglobulina E. Y pues en casos de lesiones agudas son más las células presentes las que liberan interleucina 4 y la 13, y en lesiones crónicas se libera más la interleucina 5, el factor estimulante de granulocitos, la interleucina 2 y también interferón gamma. Y pues la función normal y adecuada de la piel depende siempre de la humedad, del contenido lipídico, de la respuesta inmune y la integridad de la estructura de la epidermis. Y en los casos de dermatitis atópica se altera la barrera epidérmica y se asocia a que se pierde agua, los alérgenos alcanzan a penetrar la piel y pues esto favorece la colonización de eh, pues de los microbios. Y hay una proteína importante que es la filagrina, que es una proteína estructural de la epidermis, y en los casos de dermatitis, la filagrina puede estar mutada o también las altas concentraciones de interleucina 4, de la 13, de la 15, 22 y también el factor de necrosis tumoral reducen la expresión de esta filagrina. Entonces, al final de la dermatitis, hay una disrupción completa de esta barrera que se va a caracterizar porque disminuye la expresión de la filagrina, disminuye la expresión de factores hidratantes naturales de la piel, de ceramidas de cadena larga, de ácidos grasos libres, también va a aumentar el pH, las uniones entre células se dañan, se pierde un exceso de agua por vía transdérmica y va a disminuir el AMP. Y entonces sus manifestaciones clínicas, pues lo más común es que se desarrolle después de la lactancia y el 50% de los pacientes presentan síntomas a menos de un año de edad. Se caracteriza por un prurito intenso, especialmente por la noche, y por una reactividad cutánea. También pues rascado y escoraciones que van a inflamar todavía más la piel y contribuyen a que aparezcan lesiones cutáneas eczematosas más profundas. Y dentro de los desencadenantes, pues son muchos, entre ellos la leche de vaca, el huevo, los cacahuates, los frutos secos, el trigo, también infecciones por Staphylococcus aureus, herpes simples, moluscos, por infecciones por virus, por sudoración excesiva, irritantes, y pues ya en la tablita de al lado son las principales manifestaciones y muchas otras que se pueden asociar. Y conforme el paciente crece, puede ir remitiendo el cuadro. Y en los casos de dermatitis atópica subaguda, se caracteriza por pápulas eritematosas, escoriadas y descamativas,
En los casos crónicos hay liquefacción, engrosamiento de la piel con acentuación de las marcas superficiales y pápulas fibróticas. No importa si el estadio es agudo, subagudo o crónico, la piel de los pacientes siempre es seca y deslustrada. Y en pacientes lactantes casi siempre es un cuadro agudo que afecta a cara, al cuero cabelludo, a las superficies extensoras de las extremidades y se presenta casi siempre en el área del pañal. La siguiente, Dani, porfa. Y pues el diagnóstico se caracteriza porque hay eosinofilia sanguínea periférica, puede haber un aumento de las concentraciones de IgE y también se pudieran realizar pruebas intraepidérmicas para identificar a los alérgenos que desencadenan pues la dermatitis. Y pues la clínica lo más característico es el prurito, la dermatitis eczematosa en un patrón de inflamación cutánea típico y que evoluciona en en casos crónicos o de recaídas. Y pues algunos datos que refuerzan el diagnóstico son el antecedente familiar de asma, de rinitis, que si hubiera aumento de la IgE por las pruebas de reactividad. Y pues estos son todos los diagnósticos diferenciales con los que hay que hacer el diagnóstico. Pero los que podemos tener más presentes pues son estos: el eczema numular, la dermatitis primaria por contacto, la dermatitis alérgica por contacto, la dermatitis seborreica, cerosis y pitriasis alba, perdón. Y pues también puede haber infección por estreptococo hemolítico bete de manera primaria o durante la instalación del eczema subyacente. La primera línea de tratamiento es la hidratación de la piel con paños húmedos y con lubricación. Se debe evitar jabones y detergentes desecantes. También se puede mantener hidratada la piel con baños o con duchas tibias de 15 a 20 minutos, seguidos del uso de un emoliente oclusivo. Y las pomadas oclusivas no se toleran bien porque interfieren con los conductos sudoríparos ecrinos. Y también se debe buscar atenuar la lesión de la piel, se debe prevenir que el paciente se rasque o que use ropa áspera que pues le dé más comezón. Y se usan corticosteroides tópicos, que son la piedra angular del tratamiento de las exacerbaciones. También se pudiera usar tracolimus o primercolimus tópicos, pero se reservan para niños mayores de 2 años que el eczema no está remitiendo con el tratamiento estándar o que por alguna razón no se puede aplicar los corticosteroides tópicos. Pero esto se tiene que tener en consideración que aumentan el riesgo de malignidad en los niños inmunocomprometidos. Y pues estos son como los grupos o los escalones con los que se puede ir usando y aplicando el corticosteroide. Y pues algunos datos a considerar son con los preparados elevados de los grupos 5, 6 o 7. No se puede usar en caras ni en áreas intertriginosas y tampoco, bueno, si se usa en tórax o en las extremidades se debe usar por poco tiempo. Si el paciente ya está controlado, se puede aplicar 2 veces por semana fluticasona o mometasona en zonas que todavía no han remitido. Y pues algunos efectos adversos locales, pues es la aparición de estrías o de atrofia cutánea, y sistémicos son muy variables porque van a depender de la potencia del corticosteroide, de la zona en la que se aplicó, del poder oclusor del fármaco, el porcentaje de piel que se cubrió y la duración del tratamiento.
Y pues el tracolimus se usa del 0.1% al 0.3% en casos moderados a graves y el otro es al 1% en casos leves o moderados. Y esta es otra tablita con todos los factores desencadenantes. De las complicaciones, pues la más común es la dermatitis exfoliativa por una sobreinfección o por un tratamiento inadecuado. También pudiera haber queratoconjuntivitis atópica o el desarrollo de queratocono. Y el pronóstico en niños pequeños, pues puede ser grave o que el eczema persista. También, pues va remitiendo conforme se hace más grande el paciente, del 40 al 60% puede resolver espontáneamente a los 5 años y algunos adolescentes presentan recaídas en periodo de adultez. Y de los factores predictivos de mal pronóstico, pues es que la dermatitis sea generalizada, que también tenga rinitis o asma, que algún familiar también tenga dermatitis, que el comienzo haya sido temprano, que sea hijo único o que haya concentraciones elevadas de IG. Y dentro de la prevención, pues fomentar la lactancia materna, el uso de probióticos y prebióticos no están demostrados, pero pudiera ser. Y lo principal también es eliminar el alérgeno si es que ya se identificó. Y el tratamiento emoliente aplicado a todo el cuerpo durante los primeros meses podría reforzar la barrera cutánea y reducir el riesgo de eczema. Y el último tema es el traumatismo craneoencefálico, que debido a sus formas graves sigue siendo la primera causa de fallecimiento accidental a partir del año de edad. Y el objetivo de, pues, tratarlo es prevenir la aparición de lesiones secundarias que aumenten el riesgo de una discapacidad a largo plazo. De pues, su fisiopatología hay lesiones primarias y secundarias. Las primarias son consecuencia directa del trauma y un retraso en el diagnóstico junto con lesiones cerebrales que se pudieran asociar van a condicionar un pronóstico malo en la esfera neurológica o en alteraciones visuales a largo plazo. Las lesiones primarias hay focales y difusas. De las focales, pues la primera es una fractura craneal que puede ser lineal y se asocia con un riesgo de hematoma intracraneal cuando cruza un trayecto vascular. De lo más común a lo menos común, primero es en huesos frontales, temporales, después parietales y al fin lo menos común es en occipitales. Pudiera haber hundimiento o un hematoma del cuero cabelludo que aparece unas pocas horas después. Y para reconocer una fractura de base de cráneo, pues el paciente se presenta con hemotímpano, hematoma retroauricular, equimosis periorbitaria. Pudiera haber también parálisis de nervios 3, 4 y 7, otorrea o rinorrea. La otra lesión primaria focal es el hematoma subdural, que pues se da por un arrancamiento de las venas corticodurales. También puede haber una contusión cerebral y en la tomografía se ve en forma de media luna entre el parénquima y la dura madre. El hematoma extradural pues son hematomas infrecuentes, se dan por una laceración de las arterias meningias en contacto con la fractura, sobre todo en huesos temporal o entre la región temporoparietal. En la tomografía se ve como una lente biconvexa que no va a atravesar ninguna sutura. Y la última focal es una contusión hemorrágica y la hemorragia intracerebral, que se da por un efecto de masa sobre la estructura vecina que va a provocar lesiones parenquimatosas secundarias. La mayoría se da en los huesos frontales y temporales por el impacto directo y en la tomografía se ve como una zona hiperdensa. Y de las lesiones primarias difusas, pues son lesiones axonales difusas que son causadas por la energía cinética que repercute sobre la bóveda craneal. También por un cizallamiento o estiramiento durante el deslizamiento de todas las estructuras. Y pues las lesiones se presentan en sustancia blanca y gris, entre la blanca o los núcleos grises, también en el mesencéfalo o en el cuerpo calloso. Y pues en la derecha a la izquierda más bien, es un hematoma subdural y del lado derecho un hematoma extradural, que la primera es en forma de
media luna y la segunda de forma biconvexa. Y por último, las lesiones secundarias, pues la más común es un edema vasopléjico, que se da por una alteración de la barrera hematoencefálica, porque se aumenta la permeabilidad de esta, y también hay un aumento de la presión hidrostática. El edema citotóxico se da por una alteración de la permeabilidad de la membrana celular y por fenómenos de apoptosis en las zonas lesionadas. Se altera el metabolismo y la perfusión de las zonas que están en contacto con las lesiones primarias, y también pudieran haber variaciones de flujo sanguíneo cerebral. Hay de dos tipos, el tipo hemodinámico y el ventilatorio. El hemodinámico se caracteriza por hipovolemia, o hipertensión, por una pérdida inicial postraumática de la autorregulación vascular cerebral, y la ventilatoria por hipoxia, hipercapnia, hipocapnia o demasiado profunda. Y estas lesiones secundarias en la tomografía se ven como zonas de hipodensidad parenquimatosa, con una pérdida de diferenciación entre la sustancia blanca y gris. También hay compresión de los ventrículos lateral y del tercer ventrículo, y van a desaparecer las cisternas mesencefálicas. Y pues la evaluación del paciente después del trauma, después de estabilizar la columna cervical, se puede usar la frecuencia ABCDE, que evalúa la vía respiratoria, la respiración, el sistema cardiovascular, si hubiera alguna discapacidad y también el entorno. Y si hubiera hipotensión, este es un signo de mal pronóstico, y después se evalúa pues el sistema neurológico. Primero se valora la profundidad del coma. El segundo paso es valorar el nivel de desestructuración de las actividades neurológicas, y al final si hay o no hay signos de focalización. Y la profundidad del coma se puede evaluar con la escala de coma Glasgow, que es el cuadrito que está ahí. La siguiente, Dani, por favor. Y el punto 2 de la desestructuración rostrocaudal, con esta tablita, que evalúa los niveles lesionales cortical, subcortical, diencefálico, mesencéfalo del puente o del bulbo. Y hay otra tablita, también que evalúa la respuesta a los estímulos, el seguimiento ocular, el comportamiento ocular, el diámetro pupilar, el reflejo fotomotor, la posición de los globos oculares, de los movimientos oculares, los reflejos del tronco, el tono muscular, la motricidad refleja y la ventilación. Estos también son de la desestructuración. Y al final, de los signos de focalización, pues pueden haber todos estos: una parálisis del par 3 o del 6 de manera unilateral, que hubiera asimetría pupilar con una midriasis fija unilateral, habla de una lesión encefálica homolateral. Si hay miosis homolateral con ptosis o anhidrosis, es una lesión hipotalámica. Una miosis intensa, reactiva y bilateral, es una lesión troncoencefálica. Si hubiera una desvisión conjugada permanente de los ojos ipsilateral a la lesión, y que durante el reflejo oculocefálico los globos oculares giran al contrario que la cabeza y cruzan a la línea media, es una lesión supratentorial. Y una lesión infratentorial se caracteriza por una desviación conjugada permanente de los ojos contralateral a la lesión, y durante el reflejo oculocefálico los globos oculares giran al contrario, pero estas se van a detener en la línea media. Y también se explora locorregionalmente, palpando el cráneo para buscar hematoma o que hubiera hundimiento. Y la fractura craneal es un factor predictivo de lesión intracraneal, y se debe evaluar también la relación del hematoma. Si el tamaño, la situación y el riesgo pueden cambiar y pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que haya una lesión intracraneal. Y la presencia de un gran hematoma es sospechosa de una fractura subyacente, pero no es una indicación por sí misma para realizar una tomografía de primera intención. Y pues de otros datos es que los niños es frecuente que pierdan la conciencia, y la pérdida de conocimiento es significativa si dura más de 1 minuto en niños mayores de 2 años.
También es frecuente que haya amnesia, vómitos y cefalea. Lo menos frecuente es que haya una crisis comicial postraumática inmediata. Y otros 3 predictores de lesión es una puntuación menor de 15, que haya déficit neurológico focal o que haya una fractura. Y pues las lesiones se pueden clasificar como leves o graves. Leve es que a la primera exploración el nivel de conciencia sea normal, que no haya otra anomalía, que la pérdida de conciencia haya sido menos de 1 minuto en mayores de 2 años, y en niños menores de 2 años, pues pudiera haber signos físicos del trauma, pero el paciente sigue estando alerta o se puede despertar. Y según el doctor Cooperman, también un caso leve, pues pudiera ser un Glasgow de 14 o de 15 a cualquier edad. Y casos graves son que haya un trastorno a nivel de la conciencia, un puntaje de Glasgow de menos de 8, que ya haya alteraciones hemodinámicas o ventilatorias, o que haya signos neurológicos focales. Y pues dentro de los estudios de imagen, pues sí está escrita la radiografía de cráneo, porque es barata y disponible, pero bueno, yo leí que solo está justificada en casos de maltrato. Y pues lo más usado en clínica pues es la tomografía computarizada cerebral, que también es barata. Algunos pacientes requieren sedación y sirve más para evaluar los casos graves. Dentro de sus indicaciones, pues es que haya una escala de Glasgow inferior o igual a 13, hipotonía en lactantes menores de 1 año, que la fontanela anterior esté prominente, que haya déficit neurológico focal, que haya signos de fractura de base, que haya hundimiento o cabalgamiento, que se haya sospechado maltrato, o también puntaje de Glasgow inferior o igual a 14 a las 2 horas, que haya una anomalía de interacción persistente a las 2 horas, o que haya una crisis comicial secundaria. Y hay otros casos como los niños con indicaciones de tomografía de entrada, que sea más de 3 meses con estigmas de tomografía, que haya un hematoma del cuero cabelludo de 5 centímetros o más, que haya vomitado 3 veces, que tenga cefalea intensa refractaria o una crisis comicial inmediata, o, bueno, estos se vigilan en el medio hospitalario también. Y pues ya, eso fue toda nuestra parte y estas fueron nuestras referencias. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? Creo que no, doctor, todo bien. Bueno, entonces más recuerden que las enfermedades exantemáticas, prácticamente todas son producidas por virus, salvo una. Es importante tener eso en cuenta a la hora de decidir tratamiento. Hay una sola que requiere de antibiótico por su etiología, las demás no requieren de antibióticos, salvo que hubiera alguna complicación bacteriana en la piel. Entonces recuerden que también pues, se parecen mucho en su forma de presentación, en algunos datos clínicos, entonces es muy importante tener en cuenta las pequeñas diferencias o las sutiles diferencias que hay entre cada una de ellas para que podamos establecer adecuadamente el diagnóstico y dar el manejo adecuado, más con fines de epidemiología o con fines estadísticos, porque finalmente como la mayoría son virales, se van a autolimitar, pues es importante establecer los diagnósticos de certeza. Y con el traumatismo craneoencefálico, pues es muy importante tener en cuenta los datos clínicos que orientan a la posibilidad de una complicación. Eso es lo más importante en cuanto al tratamiento, evitar las complicaciones graves de pacientes. Entonces, bueno, si no hay dudas o comentarios, entonces a las 9 nos vemos. Bueno, nos vamos. Bueno, si nos vemos, pues vamos a prender la cámara para el examen. Mañana no hay actividades, no hay clase teórica, ni tampoco hay actividad en el hospital. Sería entonces, pues hasta el miércoles que regresaríamos a las actividades, pero en la noche nos vemos, no se los voy a olvidar. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces ahora nos vemos.